Danny se despertó temprano esa mañana, pero parecía que la mala suerte estaba decidida a acompañarlo. El cielo estaba gris y la lluvia caía sin parar, como si el tiempo estuviera en sintonía con su día desastroso. Mientras se preparaba para el trabajo, Danny derramó café en su camisa nueva, manchándola de manera irremediable. Frustrado, intentó encontrar un documento importante en su carpeta, pero parecía que el papel se había escondido, como si tuviera vida propia. Para colmo, Danny tenía una tos irritante que le impedía dormir bien desde hacía semanas. Sin apetito y cansado, Danny decidió saltarse el desayuno. En el camino hacia la puerta, se dio cuenta de que había perdido las llaves del apartamento. Después de mucho esfuerzo, logró recuperarlas, pero el tiempo perdido solo aumentaba su desesperación. Lillian, su esposa, todavía estaba en pijama cuando Danny salió. A pesar del sueño, estaba deslumbrante, con un aire de serenidad que contrastaba con la confusión de Danny. ¿Vas a salir sin darme un beso?, preguntó ella, con una sonrisa encantadora. Danny, sin embargo, estaba tan perturbado que solo le dio un beso rápido y explicó que necesitaba ir a una reunión importante. Al llegar al coche, Danny se dio cuenta de que la batería estaba muerta. Con rabia, golpeó el volante y se quejó consigo mismo sobre la batería que había prometido cambiar. Sin otra opción, decidió llamar a un taxi, pero la lluvia torrencial hacía que eso fuera casi imposible. Cuando logró hablar con el despachador, le dijeron que todos los coches estaban ocupados y que tendría que esperar. Sin alternativas, Danny corrió hacia la parada de autobús. Después de una larga espera, un autobús finalmente llegó. Era un medio de transporte que no usaba desde hacía años, así que no estaba acostumbrado. Danny se sentó en el fondo del autobús, se puso el capucho de su abrigo y trató de relajarse, pero acabó dormido. Fue entonces cuando el ruido lo despertó. Una joven, vestida modestamente y visiblemente empapada, estaba discutiendo con el conductor. Ella temblaba de frío y no podía encontrar el dinero para pagar el pasaje. El conductor estaba impaciente e insistía en que pagara o se bajara del autobús. Danny, molesto por la situación, decidió intervenir. Se acercó al conductor y ofreció su tarjeta bancaria para pagar el pasaje de la joven. La joven, con una expresión de alivio, agradeció a Danny y se presentó como Magnolia. Estaba tan agradecida que le ofreció una lectura de fortuna, diciendo que su abuela le había enseñado. Danny, escéptico, inicialmente rechazó, pero acabó aceptando, pensando que sería una forma de pasar el tiempo. Magnolia tomó la mano de Danny, concentrándose. De repente, se puso pálida y tuvo una reacción como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sacó un collar que Danny llevaba, un amuleto de protección que su esposa le había dado, y gritó que no debía usarlo y que no debía ir a la reunión de negocios de ese día. Magnolia advirtió que una tragedia terrible estaba a punto de ocurrir y que debía evitar la reunión. Danny, irritado y confundido, tomó de vuelta el amuleto y discutió con Magnolia. No creía en lo que ella decía y pensaba que era solo una charlatana. Enfurecido y desconfiado, se bajó en la siguiente parada de autobús y fue a la reunión de todos modos. Cuando llegó al restaurante donde estaba programada la reunión, Danny se encontró con una escena aterradora. Ambulancias y policías rodeaban la entrada. Había personas heridas y varias vidas se habían perdido en un tiroteo que había ocurrido en ese lugar. Danny quedó paralizado, sin poder creer que las palabras de Magnolia se habían hecho realidad. Si hubiera ido a la reunión, podría haber salido gravemente herido. En estado de shock, Danny volvió a casa antes de lo planeado. Al llegar, encontró a Lillian preparándose para salir con un vestido corto y maquillaje pesado, algo totalmente fuera de su estilo habitual. La visión lo dejó aún más perturbado. Se preguntó qué estaba pasando con su esposa y decidió confrontarla sobre el cambio repentino. El día había sido un torbellino de eventos, y Danny estaba a punto de descubrir que no todo era lo que parecía. Al llegar al coche, Danny se dio cuenta de que la batería estaba muerta. Con enojo, golpeó el volante y se quejó consigo mismo sobre la batería que había prometido cambiar. Sin otra opción, decidió llamar a un taxi, pero la lluvia torrencial hacía que eso fuera casi imposible. Cuando logró hablar con el despachador,
Le dijeron que todos los coches estaban ocupados y que tendría que esperar. Sin alternativas, Danny corrió hacia la parada de autobús. Después de una larga espera, finalmente llegó un autobús. Era un medio de transporte que no usaba desde hacía años, así que no estaba acostumbrado. Danny se sentó en el fondo del autobús, se puso el capucho de su abrigo y trató de relajarse, pero acabó dormido. Fue entonces cuando el ruido lo despertó. Una joven, vestida modestamente y visiblemente empapada, estaba discutiendo con el conductor. Ella temblaba de frío y no podía encontrar el dinero para pagar el pasaje. El conductor estaba impaciente e insistía en que pagara o se bajara del autobús. Danny, molesto por la situación, decidió intervenir. Se acercó al conductor y ofreció su tarjeta bancaria para pagar el pasaje de la joven. La joven, con una expresión de alivio, agradeció a Danny y se presentó como Magnolia. Estaba tan agradecida que le ofreció una lectura de fortuna, diciendo que su abuela le había enseñado. Danny, escéptico, inicialmente rechazó, pero acabó aceptando, pensando que sería una forma de pasar el tiempo. Magnolia tomó la mano de Danny, concentrándose. De repente, se puso pálida y tuvo una reacción como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sacó un collar que Danny llevaba, un amuleto de protección que su esposa le había dado, y gritó que no debía usarlo y que no debía ir a la reunión de negocios de ese día. Magnolia advirtió que una tragedia terrible estaba a punto de ocurrir y que debía evitar la reunión. Danny, irritado y confundido, tomó de vuelta el amuleto y discutió con Magnolia. No creía en lo que ella decía y pensaba que era solo una charlatana. Enfurecido y desconfiado, se bajó en la siguiente parada de autobús y fue a la reunión de todos modos. Cuando llegó al restaurante donde estaba programada la reunión, Danny se encontró con una escena aterradora. Ambulancias y policías rodeaban la entrada. Había personas heridas y varias vidas se habían perdido en un tiroteo que había ocurrido en ese lugar. Danny quedó paralizado, sin poder creer que las palabras de Magnolia se habían hecho realidad. Si hubiera ido a la reunión, podría haber salido gravemente herido. En estado de shock, Danny volvió a casa antes de lo planeado. Al llegar, encontró a Lillian preparándose para salir con un vestido corto y maquillaje pesado, algo totalmente fuera de su estilo habitual. La visión lo dejó aún más perturbado. Se preguntó qué estaba pasando con su esposa y decidió confrontarla sobre el cambio repentino. Danny quedó paralizado por un momento al ver a Lillian con ese vestido provocativo y maquillaje exagerado. Era una imagen que nunca imaginó ver. Frunció el ceño y trató de mantener la calma, pero la confusión era palpable. Lillian, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás vestida así? ¿Y a dónde vas? Lillian, visiblemente desconcertada por la reacción de Danny, trató de mantener la compostura. Danny, voy a encontrarme con amigas para un día de compras y almuerzo. Es una oportunidad rara para reunirnos y ponernos al día. No es nada importante, solo un día con las chicas. Danny no podía ocultar su malestar. ¿Nunca te has vestido así antes, y ese maquillaje? Siempre me dijiste que no te gustaba ese tipo de ropa, ¿qué está pasando contigo? Lillian vaciló por un momento, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Yo quería hacer algo diferente, algo para sentirme más segura. Es solo un día, Danny. No tienes que preocuparte. Danny sintió una presión en el pecho. Estaba tratando de entender qué le pasaba a su esposa, pero la situación se estaba volviendo cada vez más extraña. Mira, Lillian, solo quiero entender. Esta transformación repentina es preocupante, ¿qué estás escondiendo de mí? Lillian miró a Danny con una expresión de frustración e impaciencia. Danny, no estoy escondiendo nada. Es solo un día diferente. Realmente necesito irme. Prometo que hablaremos de esto más tarde. Se dio la vuelta y comenzó a salir, pero Danny estaba decidido a entender lo que estaba pasando. La siguió hasta la puerta. Espera. Antes de que te vayas, necesitamos resolver esto. Yo encontré algo extraño. Lillian se detuvo y miró a Danny con curiosidad.
¿Qué encontraste? Danny vaciló un momento antes de sacar el amuleto del bolsillo. Lo había examinado más de cerca desde que volvió a casa y notó algo peculiar. Magnolia, la chica del autobús, dijo que el amuleto era peligroso. Y cuando lo examiné más detenidamente, encontré algo dentro de él. Mira esto. Le entregó el amuleto a Lillian, que lo examinó con una mirada curiosa. Cuando vio el contenido, algo que parecía un trozo de algodón gris arrugado, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y malestar. ¿Qué es esto? Nunca he visto esto antes. Yo tampoco lo sé, dijo Danny. Fue una sorpresa para mí. Estoy empezando a pensar que hay algo más aquí de lo que imaginaba. Lillian respiró hondo y le devolvió el amuleto a Danny. Danny, no sé lo que significa esto, pero creo que te estás obsesionando con ello. Lo que realmente importa es que estás bien y no resultaste herido. Eso debería ser suficiente. Danny no estaba convencido. ¿Pero y si hay algo más? No puedo ignorar lo que pasó hoy. La predicción de Magnolia se cumplió. Esto no puede ser solo una coincidencia. Lillian intentó calmar a Danny. Dejemos esto de lado por un momento. Lo importante ahora es que estás seguro. Podemos hablar más sobre esto cuando regrese. Por favor, no te preocupes tanto. Danny asintió de mala gana y permitió que Lillian saliera. Se quedó en casa, intentando procesar todo lo que había pasado. La escena del tiroteo aún estaba vívida en su mente, y la transformación de Lillian solo añadía más misterio a su día ya confuso. Mientras esperaba el regreso de Lillian, Danny decidió que necesitaba investigar más sobre el amuleto y sobre Magnolia. Fue a la computadora y comenzó a buscar información sobre el símbolo en el amuleto y sobre posibles significados ocultos. También intentó encontrar más detalles sobre la lectura de fortuna y si había algún fundamento en lo que había dicho Magnolia. Mientras tanto, la tarde pasó lentamente. Danny pasó la mayor parte del tiempo reflexionando sobre los eventos del día y cuestionando las verdaderas intenciones de Magnolia. La idea de que alguien pudiera haber intentado atacarlo y que hubiera sido salvado por una lectura de fortuna parecía surrealista, pero no podía ignorar la realidad de los eventos que se habían desarrollado. La noche llegó y Lillian finalmente volvió a casa. Estaba más tranquila y parecía aliviada por estar de vuelta. Lo siento por la demora, Danny. El día fue cansado, pero fue bueno ver a mis amigas. Ahora, ¿podemos conversar? Danny se acercó a ella con una expresión seria. Claro, pero antes de empezar, hay algo que necesito entender. ¿Qué estás ocultando? ¿Por qué estabas tan diferente hoy? Lillian suspiró y miró a Danny con una expresión preocupada. No estaba ocultando nada, Danny. Es solo que, a veces necesitamos tiempo para nosotros mismos y hacemos cosas que pueden parecer extrañas para los demás. Solo intentaba sentirme bien y olvidarme un poco de las preocupaciones. Danny miró a Lillian con una mezcla de preocupación y comprensión. Entiendo que todos necesitamos un descanso de vez en cuando, pero todo esto me está poniendo incómodo. No quiero que haya secretos entre nosotros. Necesitamos ser honestos el uno con el otro. Lillian asintió y tomó la mano de Danny. Tienes razón. Quizás haya sido un poco evasiva. Te explicaré todo. Pero antes, tal vez sea mejor que me cuentes más sobre lo que pasó hoy, especialmente sobre esa chica y el amuleto. Danny vaciló, pero comenzó a relatar lo que sucedió con Magnolia y lo que había encontrado en el amuleto. Mientras hablaba, Lillian escuchaba atentamente, su mirada alternando entre interés y preocupación. La conversación apenas estaba comenzando, y Danny sabía que el día aún guardaba más sorpresas y revelaciones. Danny y Lillian estaban sentados en la sala de estar, la tensión entre ellos era palpable. La luz suave de la lámpara proyectaba sombras en las paredes mientras Danny continuaba relatando los eventos del día. Lillian escuchaba con atención, su rostro pálido reflejaba la seriedad de lo que se estaba discutiendo. Realmente no sabía qué pensar cuando vi lo que había dentro del amuleto, comenzó Danny, aún con la imagen del algodón gris arrugado en mente.
Magnolia parecía tan desesperada y seria. Y luego el tiroteo ocurrió, exactamente como ella lo había predicho. Lillian asintió lentamente. Eso es realmente aterrador, Danny. Nunca pensé que algo así pudiera suceder. Dijiste que ella intentó ayudarte, pero luego hizo una lectura de fortuna bastante alarmante. ¿Qué piensas que significa eso? No lo sé, respondió Danny, sacudiendo la cabeza. Intenté investigar sobre el símbolo en el amuleto, pero no encontré mucha información concreta. Tal vez sea solo una coincidencia. Sin embargo, todo parece estar conectado, y eso me inquieta. Lillian se levantó y comenzó a caminar por la sala, como si estuviera tratando de organizar sus pensamientos. Entiendo tu incomodidad. Pero tienes que considerar que puede ser solo una coincidencia. Magnolia podría haber sido una persona que tuvo una visión errónea o solo estaba tratando de llamar la atención. También pensé en eso, admitió Danny. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si ella realmente tuvo una intuición sobre algo peligroso? Me siento culpable por no haber prestado más atención a su advertencia. Mira, Danny, dijo Lillian, volviendo a sentarse a su lado. Lo que importa ahora es que estás a salvo. Debemos concentrarnos en el presente y en lo que podemos hacer a partir de aquí. Estaré contigo durante esta investigación y trataré de averiguar más sobre el amuleto y esa chica, si crees que eso ayudará. Danny miró a Lillian con gratitud. Gracias, Lillian. Eso significa mucho para mí. Voy a necesitar toda la ayuda que pueda obtener para resolver este misterio. Mientras conversaban, Lillian sugirió que debían buscar a un especialista en simbología o a un historiador para intentar descifrar el significado del símbolo en el amuleto. Danny estuvo de acuerdo, pensando que era una buena idea. Comenzaron a investigar en internet a posibles especialistas y enviaron correos electrónicos solicitando información y consultas. A la mañana siguiente, Danny y Lillian fueron a la biblioteca local, donde encontraron varios libros sobre símbolos y amuletos. Pasaron horas hojeando libros antiguos y manuscritos, tratando de encontrar algo que pudiera explicar lo que había dentro del amuleto. Mientras buscaban, Lillian parecía cada vez más cansada, y Danny empezó a preguntarse si ella estaba escondiendo algo. ¿Estás bien, Lillian?, preguntó Danny, notando el cansancio en su rostro. Pareces agotada. Si necesitas un descanso, podemos parar y tomar un café. Estoy bien, solo un poco cansada, respondió Lillian. Creo que la lectura y la investigación están empezando a afectarme. Pero no te preocupes por eso. Lo que importa es encontrar información útil. Después de horas de búsqueda, finalmente encontraron un libro que parecía prometedor. Contenía información sobre amuletos y símbolos antiguos, muchos de los cuales se usaban para protección y suerte. Danny y Lillian empezaron a leer con más atención, y a medida que avanzaban, encontraron un símbolo que se parecía al del amuleto de Danny. El libro hablaba de un símbolo utilizado en amuletos de protección, conocidos por traer suerte y alejar el mal. También mencionaba que estos amuletos podían tener un poder mayor si se usaban con una intención pura. Sin embargo, el libro no mencionaba nada sobre el algodón gris arrugado que Danny encontró dentro del amuleto. Esto es interesante, comentó Lillian. Parece que el amuleto tiene un significado positivo, pero no estamos seguros de lo que representa el algodón. Tal vez sea un elemento adicional, colocado allí por alguna razón específica. Danny estuvo de acuerdo, frustrado por aún no tener una respuesta completa. Sí, pero aún no sabemos si es algo que deberíamos tomar en serio. Magnolia parecía realmente aterrorizada. ¿Sabía ella algo que nosotros no sabemos? Esa noche, después de un día lleno de investigaciones y discusiones, Danny decidió que necesitaba hablar con Magnolia nuevamente. Estaba decidido a encontrar respuestas y entender completamente lo que había sucedido. Con el amuleto en mano y la información que habían encontrado en la biblioteca, estaba listo para confrontar a la chica y aclarar el misterio. Sin embargo, al intentar localizar a Magnolia, Danny descubrió que ella había desaparecido. No había ningún registro de dónde podría estar, y nadie parecía saber su paradero.
Este desarrollo dejó a Danny y Lillian aún más inquietos. No sé qué hacer ahora, dijo Danny, mirando a Lillian con una expresión preocupada. Si Magnolia ya no está cerca, ¿cómo vamos a descubrir lo que realmente está pasando? Necesitamos respuestas, y ella podría tener la clave para resolver esto. Lillian intentó consolar a Danny, pero también estaba preocupada por la desaparición de Magnolia. Sigamos buscando información. Si hay algo más que podamos hacer, encontraremos una manera de descubrirlo. No podemos rendirnos ahora. Mientras la noche avanzaba y la casa se llenaba de silencio, Danny y Lillian estaban lejos de encontrar una solución al enigma que los envolvía. El misterio del amuleto, la extraña predicción de Magnolia y la transformación inexplicable de Lillian seguían pesando sobre ellos, como una sombra siniestra que se negaba a desaparecer. Con el peso del misterio presionando sobre sus hombros, se prepararon para enfrentar más desafíos y sorpresas en los días siguientes. Danny sabía que el camino hacia la verdad sería largo y complicado, pero estaba decidido a resolver el misterio y proteger a quienes amaba. La jornada apenas comenzaba, y estaba decidido a enfrentar cualquier obstáculo que se presentara en su camino. La mañana siguiente trajo una sensación de urgencia para Danny y Lillian. Estaban decididos a resolver el misterio del amuleto y entender la verdad detrás de las predicciones de Magnolia. Sin noticias de la chica y sin respuestas concretas sobre el símbolo en el amuleto, la pareja decidió expandir su búsqueda. El día prometía ser largo y agotador, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío que surgiera. Después de un desayuno rápido, Danny y Lillian se prepararon para visitar a un especialista en simbología que habían encontrado en sus investigaciones. El doctor Enrique Costa, un renombrado historiador y especialista en símbolos antiguos, estaba disponible para una consulta. Esperaban que pudiera proporcionar una visión más clara sobre el amuleto y su significado. La oficina del doctor Costa estaba ubicada en una parte antigua de la ciudad, en un edificio de ladrillos rojos y grandes ventanales. Al llegar, fueron recibidos por una recepcionista que los condujo a una pequeña pero acogedora sala de espera. Las paredes estaban adornadas con mapas antiguos y libros encuadernados en cuero, lo que le daba al lugar una atmósfera de misterio y erudición. Finalmente, el doctor Costa los recibió en su oficina. Era un hombre mayor con cabello gris y gafas de aro dorado. Los saludó con una sonrisa cálida y les pidió que se sentaran. Entonces, ¿tienen un amuleto que quisieran que examine?, preguntó el doctor Costa, mirando a Danny y Lillian con interés. Sí, exactamente, respondió Danny, sacando el amuleto del bolsillo y colocándolo sobre la mesa. Encontramos esto dentro de un amuleto que me fue dado. Y dentro del amuleto había algo que parecía algodón arrugado. Además, una chica nos hizo una lectura de suerte y dijo que habría un ataque en mi reunión de negocios, lo cual ocurrió. Necesitamos entender más sobre lo que está pasando. El doctor Costa tomó el amuleto y comenzó a examinarlo con una lupa. Interesante, murmuró mientras observaba el símbolo con cuidado. Este símbolo es conocido por aparecer en amuletos de protección. Se usa para alejar el mal y traer suerte. El algodón que encontraron puede ser una adición personal, quizás una forma de personalizar el amuleto para un propósito específico. Entonces, ¿qué significa eso?, preguntó Lillian, ansiosa por obtener respuestas. ¿Y qué pudo haber llevado a la chica a hacer esa predicción extraña? Es difícil decir sin más información, respondió el doctor Costa, colocando el amuleto de nuevo en la mesa. El símbolo en sí es protector, pero la presencia del algodón puede indicar una adición personal, tal vez algo que la persona que creó el amuleto pensó que sería necesario para una protección adicional. La predicción de la chica puede ser una coincidencia o puede tener algún fundamento de verdad, pero sin más datos, es complicado afirmarlo con certeza. Danny y Lillian escucharon atentamente, absorbiendo cada palabra del doctor Costa. Estaban decepcionados por no obtener una explicación más clara, pero aún así, estaban agradecidos por el esfuerzo del especialista. Si podemos encontrar más información sobre el origen del amuleto o sobre la chica, eso podría ayudar a aclarar el misterio, sugirió el doctor Costa. Debéis continuar investigando y reunir la mayor cantidad de información posible. Después de la consulta,
Danny y Lillian salieron de la oficina del Dr. Costa con una sensación de frustración mezclada con esperanza. Habían obtenido algunas pistas, pero aún estaban lejos de resolver el enigma por completo. Decidieron que el siguiente paso sería investigar el pasado de Magnolia y tratar de descubrir más sobre quién era realmente. De regreso a casa, comenzaron a buscar información sobre Magnolia. Danny revisó registros públicos y redes sociales en busca de cualquier pista sobre la chica, mientras que Lillian contactó con la biblioteca local y otros recursos comunitarios para tratar de averiguar si alguien la conocía. A medida que avanzaba el día, la frustración de Danny aumentaba. Sentía como si estuviera corriendo en círculos, sin encontrar respuestas concretas. El misterio del amuleto y la predicción de Magnolia parecía profundizarse con cada hora que pasaba. A última hora de la tarde, Lillian entró en la sala con una expresión de alivio. Danny, encontré algo. Hablé con una señora en la biblioteca que conoce a Magnolia. Me contó que la chica solía asistir a un grupo de apoyo espiritual. Parece que tenía una reputación de tener visiones y hacer lecturas de suerte para las personas. Eso es un buen comienzo, dijo Danny, interesado. ¿Conseguiste encontrar el contacto de ese grupo? Sí, lo conseguí, confirmó Lillian. El grupo se reúne en un centro comunitario cerca de nuestro barrio. Podemos ir allí mañana y ver si conseguimos descubrir más sobre Magnolia y sus prácticas. Danny estuvo de acuerdo, sintiendo que finalmente estaban avanzando en la investigación. La idea de ir al centro comunitario al día siguiente trajo un nuevo sentido de esperanza. Estaban decididos a encontrar respuestas y descubrir la verdad sobre el misterio que los envolvía. A medida que el sol se ponía y la noche caía sobre la ciudad, Danny y Lillian se prepararon para otra noche de investigación y planificación. Estaban cansados, pero la determinación de resolver el misterio los mantenía alerta. Sabían que la respuesta estaba por ahí, y estaban listos para continuar su búsqueda de la verdad. Esa noche, mientras Danny reflexionaba sobre lo que había sucedido, no pudo evitar pensar en los cambios en el comportamiento de Lillian. Su preocupación crecía y comenzó a preguntarse si había alguna conexión entre la transformación de su esposa y el enigma del amuleto. Sentía que había algo más en juego, algo que aún no había descubierto. Con el amuleto cuidadosamente guardado en una caja fuerte y las notas sobre el grupo espiritual al alcance de la mano, Danny y Lillian se prepararon para lo que estaba por venir. El misterio seguía creciendo y el viaje para descubrir la verdad apenas comenzaba. Mañana sería un día crucial en la búsqueda de respuestas, y estaban decididos a enfrentar cualquier desafío que se les presentara. El enigma del amuleto, la predicción de Magnolia y los cambios inexplicables en Lillian formaban un intrincado rompecabezas que Danny estaba decidido a resolver, cueste lo que cueste. Muchas gracias por haber visto hasta aquí. Si quieres escuchar las historias más sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita para las notificaciones.